buenas tardes, noches, o el momento en que se encuentren. Bienvenidos a una historia de este canal, una historia alterna a la que conocemos, si así lo prefieren llamar, y este sería un... ¿Qué habría pasado si Goku hubiera terminado en el mundo de Konosuba? Me van a llamar loco por mezclar dos mundos tan diferentes en humor y escala de poder, pero tranquilo, yo sé cómo hacerlo, y así es como lo comenzaría. Con la historia empezará de forma muy simple, justo desde el enfrentamiento entre Bardock y Gas, sin grandes cambios al principio. Todo transcurre como en la historia original. Bardock logra remontar la pelea contra Gas con ese guionazo que todos sabemos de dónde salió. La batalla llega al punto en que Monaito, desesperado, invoca al dragón de las esferas del planeta cereal. Mientras tanto, Monaito se comunica telepáticamente con Bardock durante la pelea, explicándole qué son las esferas del dragón y cómo funcionan. Monaito le propone usar el poder de las esferas para transportarlo a un lugar seguro y salvarlo. Pero Bardock, fiel a su orgullo Saiyajin, se niega rotundamente, dejando claro que un Saiyajin nunca abandona una pelea. En lugar de salvarse, Bardock cambia el deseo. En vez de pedir algo para sí mismo, decide enfocarse en sus hijos, como en la historia original, pero esta vez su pedido es diferente. Bardock le pide al dragón que su hijo Kakaroto crezca fuerte, sea grande y deje descendencia, sin importar si eso ocurre en su planeta de origen o incluso fuera de este universo. Todo lo que Bardock desea es que su hijo sobreviva, sin importar las circunstancias. Además, confía en que Raditz podrá arreglárselas por su cuenta, ya que fue entrenado por el mejor miembro del escuadrón de Bardock. Con el dragón, algo pensativo ante la magnitud del deseo, le advierte que, de cumplirlo, las esferas del dragón quedarían inutilizables hasta que el deseo se haga realidad. Monaito, aunque sorprendido y un poco dudoso, finalmente acepta, considerando que las esferas no se usaban para nada más que deseos egoístas de todos modos. Así, el deseo se cumple, y las esferas del dragón del planeta cereal se convierten en piedra. La historia continúa como siempre, con Bardock y Gas terminando de finalizar su pelea con este último casi al borde de la muerte, mientras el grupo de Elec menciona que Freezer está planeando algo contra los Saiyajines. Este comentario deja a Bardock pensativo, sembrando las primeras sospechas hacia el emperador del mal, como se mostró en la película de Dragon Ball Super Broly. Con la historia marchando de igual manera que en la historia original, Freezer llama a todos los Saiyajines al planeta Vegeta. Bardock comienza a sospechar que algo no estaba bien. Sin confiar del todo, planea robar una cápsula del ejército de Freezer durante la noche para enviar a Kakaroto a otro lugar seguro. Antes de llevar a cabo su plan, decide avisarle a Hine, quien actúa tal como la conocemos. Preocupada, pero dispuesta a proteger a su hijo a toda costa. Y, como ya sabemos, todo sucedería tal cual lo conocemos, con Hine llevando al pequeño Saiyajin que tanto queremos. Sin embargo, la historia tomaría un rumbo diferente. Bardock, al no ser lo suficientemente cuidadoso mientras robaba la cápsula, activa las alarmas del lugar, alertando al ejército de Freezer sobre la presencia de intrusos. Bardock, con la cápsula, y Hine, con Kakaroto en brazos, intentan escapar del lugar, pero no tienen ninguna oportunidad. Rodeados por una abrumadora cantidad de soldados, con Bardock intentando luchar con todas sus fuerzas mientras Hine, resignada, toma la difícil decisión de entregar a Kakaroto a su padre, sabiendo perfectamente lo que eso significa. Con lágrimas en los ojos, Hine le dice: «Vete, Bardock, y salva a nuestro hijo. Yo les daré unos minutos de distracción para que ustedes escapen». Antes de entregarle a Kakaroto, lo abraza con fuerza y le susurra: «Sé fuerte, Kakaroto. Pase lo que pase, siempre lucha por sobrevivir». El pequeño llora, incapaz de entender lo que ocurre. Bardock insiste en no dejarla atrás, pero Hine lo detiene y grita con desesperación: «Vete. No quiero perder lo único que más amo en este universo». Bardock, sin derramar una lágrima, se aleja rápidamente del sitio finalmente, colocando a Kakaroto en la cápsula, aún llorando, y ajusta las coordenadas hacia un planeta con gente de baja tecnología. Bardock le dice: «Es un buen lugar para un guerrero de clase baja como tú». Antes de despedirse, observa a su hijo por última vez y lo envía lejos. Con los acontecimientos avanzando, llega el momento en que Bardock se enfrenta a los soldados de Freezer, abriéndose camino hasta llegar al emperador. Tal como dicta la historia original, Bardock se enfrenta a la poderosa supernova de Freezer, pero, al borde de la muerte, despierta el poder oculto que mostró en su batalla contra Gas. Con este nuevo poder, Bardock logra repeler la supernova y darle una paliza a Freezer en su primera forma.
Con Freezer temiendo que Bardock pudiera ser el legendario Super Saiyajin que tanto le aterraba, la batalla se tornó intensa. Cada golpe era brutal, resonando con una fuerza descomunal que hacía temblar el entorno. Freezer comenzaba a sentir algo que no solía experimentar: miedo. Bardock, impulsado por su furia y determinación, no dejaba de golpearlo con todo lo que tenía. Sus ataques eran rápidos y contundentes, mientras en su mente solo tenía un objetivo: acabar con ese tirano de una vez por todas. Sin embargo, en un punto de la batalla, Bardock comenzó a llenarse de ego. Ver a Freezer retroceder y sufrir ante su fuerza lo hizo creer que ya tenía la victoria asegurada. Su confianza se convirtió en su mayor error. Sin embargo, Freezer, enfurecido, pasa a su segunda forma y, de un solo ataque, pulveriza a Bardock y al planeta Vegeta, marcando el trágico final que ya conocemos. Freezer, muy enojado porque un Saiyajin de clase baja lo había obligado a utilizar una de sus formas, comprendió de inmediato que los Saiyajines no eran algo para tomarse a la ligera. Con sus propios ojos había visto cómo alguien tan insignificante podía aumentar su poder de pelea de golpe, llegando a rivalizar con su primera forma. Sin rodeos, Freezer ordenó eliminar a todos los Saiyajines que quedaran en el universo. No quería que otro mono se interpusiera en su camino. En ese momento, un soldado se acercó a toda prisa hacia Freezer. Nervioso, le informó que un Saiyajin había logrado escapar del planeta Vegeta. Lleno de ira, Freezer estuvo a punto de matar al soldado por traerle semejante noticia. El soldado le explicó que dos Saiyajines habían robado una cápsula para enviar a su hijo. Furioso, Freezer ordenó destruir al infante de inmediato, pero el soldado, temblando de miedo, le aclaró que lo habían enviado a un planeta lejano habitado por una especie con tecnología anticuada y niveles de poder muy bajos. Además, sugirió enviar soldados para encargarse del trabajo. Tras escuchar esto, el emperador accedió y volvió a su primera forma, dispuesto a asegurarse de que ningún Saiyajin volviera a ser una amenaza. Mientras tanto, en un lugar muy lejano, incluso fuera del universo 7, en el templo de Zeno-sama, un Zeno despreocupado, como siempre actuando como un niño, se divertía. Dejando de lado eso, seré claro y sincero. En esta parte del video pensé en 1000 formas de cómo hacer que esta teoría tuviera sentido, que Goku viajara a ese mundo de Isekai. Pero, sinceramente, no encontraba cómo hacerlo hasta que se me ocurrió una idea. Me inspiré en un concepto que vi en Marvel Zombies. Sí, ya sé que son dos obras completamente distintas, pero fue lo único que se me ocurrió en ese momento, ya que mezclar dos universos no terminaba de convencerme. Solo digo esto para que tengan contexto. Volviendo al tema, Zeno seguía jugando con planetas, como se vio antes, o quizás eran reinos. Pueden interpretarlo como ustedes quieran. Todo iba normal hasta que notó un evento extraño. De repente, una masa extraña se formó y todo objeto que entraba ahí salía por otro lado del universo. Zeno, sorprendido por el suceso, llamó al gran sacerdote, Daishinkan, para preguntarle qué era eso. El gran sacerdote le explicó que se trataba de un agujero de gusano, algo extremadamente raro de ver, incluso para los dioses. Zeno, fascinado, preguntó si él también podía crearlos, a lo que el gran sacerdote asintió. Entonces, Zeno comenzó a aprender a mover y crear agujeros de gusano, metiendo galaxias y planetas dentro de ellos. Zeno estaba tan emocionado y entretenido que decidió intentarlo en el universo 7, ignorando las advertencias del gran sacerdote. Este le dijo que iba a destruir el balance universal, pero Zeno respondió que, si algo salía mal, los dioses de ese universo podían arreglarlo después. Así que empezó a jugar con los agujeros de gusano, causando un completo caos. En uno de esos experimentos, Zeno creó accidentalmente un agujero de gusano diferente. No llevaba al otro extremo del universo como los demás, sino que era algo más extraño, algo que transportaba objetos fuera de la existencia, más allá de todos los universos conocidos. Sin darle mayor importancia, a Zeno le dio curiosidad qué pasaba si metía algo ahí y hacia dónde iba, así que lo iba a probar en un planeta. Pero esa anomalía terminó tragándose ese mundo y algo más. Una cápsula que llevaba un ser vivo en su interior. Este ser, sin saberlo, cambiaría el rumbo de esta historia. Con Zeno, sin darle importancia, solo le interesaba qué les sucedía a los agujeros de gusano y hacia dónde iban. Pero, finalmente, Zeno se aburrió rápidamente de jugar con los agujeros de gusano y dijo: «Oye, Daishinkan, ya me aburrí de hacer esto. ¿Les puedes decir a los dioses de ese universo que lo arreglen como estaba?» El gran sacerdote asintió, obedeciendo como siempre.
Volviendo con Kakaroto, digamos que no la pasó nada bien al momento de atravesar ese agujero de gusano. En ese instante, sintió como si su cuerpo dejara de existir por completo, solo para luego percibir que todo volvía a la normalidad, como si nada hubiera ocurrido. Lo que él no sabía era que había dejado de existir en el universo que le dio la vida, para aparecer en un lugar completamente diferente, uno que no era su hogar. Mientras tanto, la computadora de la cápsula en la que viajaba también se confundió al analizar el entorno desconocido. No sabía cómo reaccionar ante las anomalías del espacio a su alrededor, pero aún así decidió seguir el curso programado, sin importar que el espacio fuera completamente diferente al habitual. Fue entonces cuando la nave, en mitad de su recorrido, comenzó a entrar en la atmósfera de un planeta desconocido. Un milagro, una suerte descomunal. La cápsula intentó maniobrar para evitar el impacto, pero era inevitable. Este espacio aéreo era muy diferente al que estaba diseñada para soportar. Finalmente, la cápsula atravesó la atmósfera y terminó chocando en un lugar remoto de aquel planeta. Contra todo pronóstico, Kakaroto salió de la nave, ileso, aunque con una mezcla de confusión y temor en su rostro. Sin embargo, ese impacto no pasó desapercibido. Llamó la atención de alguien en especial pero desconocido para Kakaroto, pero que para nosotros resulta muy buenas tardes, noches, o el momento en que se encuentren. Bienvenidos a una historia de este canal, una historia alterna a la que conocemos, si así lo prefieren llamar, y este sería un... ¿Qué habría pasado si Goku hubiera terminado en el mundo de Konosuba? Como mencioné anteriormente, al salir Kakaroto del lugar donde impactó la cápsula, se encontraba confundido, asustado y desorientado. Era como si hubiera aterrizado en el planeta al que no estaba destinado, pero algo no encajaba. Todo cambió cuando alguien, en particular, notó el impacto, que se asemejaba a una explosión pequeña. Una joven, con miedo pero decidida, se acercó paso a paso para descubrir qué había sucedido. Mientras avanzaba, sentía un profundo temor por lo que podría encontrar. Al acercarse al lugar del impacto, algo comenzó a moverse entre los arbustos. Temblando, pensó que podría tratarse de una criatura del temido bosque de los demonios carmesí. El miedo la hizo tropezar y caer de espaldas. Suplicando por su vida y con los ojos cerrados, esperaba lo peor. Sin embargo, de los arbustos salió un niño, con una mirada perdida y vistiendo una extraña armadura. Al abrir los ojos de par en par, sorprendida y asombrada, observó al pequeño. A pesar del temor, decidió acercarse con cuidado, tocándole la cabeza y diciendo: «Oye, pequeñín, ¿estás perdido?». Mientras lo observaba con más atención, notó algo que la dejó aún más impactada. El niño tenía una cola. El pequeño no respondía, parecía no entenderla, lo que la llenó de dudas y algo de miedo. Aún así, trató de mantener la calma y le dijo: «Este es un lugar peligroso. Vamos, buscaré a algún familiar cercano que pueda hacerse cargo de ti». El niño, confundido, comenzó a llorar, y Yun Yun, tan joven e inexperta, no sabía cómo manejar la situación. Con miedo de que algo le pasara si lo dejaba solo, decidió llevarlo a su casa. Así comenzó esta historia, donde una joven Yun Yun encontró al pequeño Kakaroto, cambiando el destino que, en la historia original, habría sido de Gohan. Mientras tanto, en otro lugar, una Komeko muy pequeña corría a toda prisa desde el pueblo carmesí hasta llegar a su casa, donde estaba su hermana mayor. Gritando a todo pulmón, dijo que vio un cometa caer del cielo y que de él salió un humano con cola y un peinado extraño. Al principio, Megumin tomó esto como una broma, pensando que era otra de las fantasías de su hermana. Sin embargo, Komeko insistía en que era verdad y que no estaba mintiendo. Finalmente, Megumin decidió seguirla hasta el lugar. Al llegar, quedó en shock al ver que lo que decía su hermana era cierto: un enorme cráter en medio del lugar. Pensativa, dudaba si sería correcto quedarse ahí. Komeko señaló hacia una dirección donde el ser había ido, mientras Megumin, con cierta duda, se cuestionaba si sería seguro seguirlo. Sin embargo, la idea de que podría tratarse de un ser legendario caído de los cielos despertó su ambición. Si lograba derrotarlo, sería reconocida como la demonio carmesí más poderosa de todas. Decidida, siguió hacia donde Komeko decía que había ido el ser, hasta que se encontró con una demonio carmesí de su clan, hablando con la criatura y llevándoselo. Komeko insistió en seguirlas, y Megumin, tras pensarlo un momento, decidió hacerlo. No permitiría que otra demonio carmesí se quedara con el mérito. Cuando las alcanzaron, Megumin encaró a la otra y declaró que eso era una criatura legendaria, que comía demonios carmesí, y que solo ella podía controlar su poder, inventándole una historia para que le diera el niño.
Esto provocó que la otra demonio carmesí, llena de dudas y temores, decidiera entregarles al niño. Una joven Megumin, algo menor que en la historia original, miró al pequeño con detenimiento y notó que no parecía ser algo tan peligroso. Aunque pensó que quizá así era como lucían los seres legendarios cuando eran pequeños. Con esto, ambas demonios carmesí se llevaron al niño, dejando a una Yun Yun llena de miedo y al borde del llanto. Al llegar a su casa, dejaron a la criatura en el patio para inspeccionarla más a fondo. No parece tan amenazante, dijo Megumin. ¿Y si nos lo comemos?, sugirió Komeko. Claro que no, respondió Megumin. Tal vez, si lo crío como un ser legendario que me sirva, podría convertirme en la demonio carmesí que domó a una criatura de otro mundo y que pronto su maestra dominará la magia más poderosa. Explosión. Komeko, asombrada, quedó impresionada por el título. Bueno, lo primero es saber si sabe hablar o si tiene hambre, porque no ha dejado de llorar, dijo Megumin mientras se acercaba al niño con algo de tensión. Cuando estiró la mano hacia su cabeza, el niño le mordió, causando una escena cómica mientras Megumin se quejaba y trataba de quitárselo de encima. En su desesperación intento por librarse del pequeño atacante, ella terminó chocando con varios arbustos y rodando por el suelo, tratando de quitárselo de encima. Mientras tanto, Komeko, algo emocionada, le decía a su hermana que le demostrara quién era el jefe y... Después de tanto esfuerzo y tras el caos, finalmente logró quitárselo. Sin embargo, el alboroto dejó su cabello completamente erizado, de una forma que le recordaba vagamente a alguien importante de la vida del pequeño Saiyajin. Que de repente, él se acercó y, sin previo aviso, la abrazó con fuerza como si no quisiera que no se alejara de él. Agotado, terminó quedándose dormido en sus brazos. Megumin y Komeko se quedaron mirando la escena, algo confundidas, pero decidieron no darle demasiada importancia, al menos por ese momento conmovedor. Mientras ellas observaban el sol ocultarse en el horizonte, empezó a preocuparse por dónde iba a dormir. Megumin, al notar su inquietud, comentó que al principio había pensado dejarlo dormir afuera, pero cambió de opinión. Le propuso a su hermana que, por esa noche, se quedara con ellas. Aunque el espacio no era muy grande, era suficiente para los tres. Así pasaron los días con Megumin y Komeko, ideando maneras de cómo esconder a la criatura de sus padres. Aún seguían llamándolo por ese nombre, ya que no se les ocurría algo mejor. Habían pensado en nombres como Chomosuke, Kazuma o Chun Chun Maru, pero ninguno las convencía, así que simplemente seguían llamando a la criatura. De todos modos, no le daban mucha importancia. Los días transcurrieron para nuestros protagonistas junto al pequeño, que a veces mostraba ataques de ira y un hambre desmedida. Por más comida que le dieran, nunca parecía ser suficiente. Incluso ellas se sorprendieron de cuánto podía comer. Había días en los que escapaba de la casa y devoraba todo lo que encontraba. También había momentos en los que las chicas lo bañaban a la fuerza o lo vestían con sus ropas viejas, aunque él, con su espíritu de supervivencia, solo pensaba en volver con sus padres. Sin embargo, una noche todo cambió. Mientras las chicas se despreocupaban por un momento, él observó la luna llena y, de pronto, se transformó en un Ozaru. En ese estado, comenzó a destruir la aldea carmesí. Pero en esta historia, al ser un Kakaroto tan débil, los demonios carmesí lograron derribarlo con facilidad. Para dar una idea, Kakaroto tenía un poder de solo 4 unidades. La transformación en Ozaru multiplica el poder por 10, llevándolo a 40, pero incluso con ese aumento, no fue rival para los demonios carmesí, que podían algunos a igualar la fuerza de uno de los generales del rey demonio. Tras derribar a Ozaru, los demonios carmesí buscaron frenéticamente alguna parte de la bestia como trofeo o símbolo de estatus. Por su parte, Megumin y Komeko buscaron desesperadas a la criatura, hasta que la encontraron débil y al borde de la muerte. Se la llevaron e intentaron curarlo. Con el tiempo, logró recuperarse, obteniendo un Zenkai. Esto hizo que cada día fuera más fuerte y, sorprendentemente, en los días siguientes se volvía menos agresivo, hasta que incluso ya lo consideraban uno más de la familia, hasta que... Llegamos al principio de los acontecimientos del spin-off de Megumin y Yun Yun. Que antes de eso, pasaron algunos años, pero en ese tiempo, el pequeño Saiyajin comenzó a comportarse como una de ellas. Fue entonces cuando ambas decidieron asignarle un nombre, inspirado en una historia que habían leído sobre un mono que viajaba alrededor del mundo viviendo increíbles aventuras. Ese nombre fue Goku. Tal como dicta la historia, Megumin incluso empezó a criarlo de manera similar a como cuidaba de su hermanita Komeko y dejarlo de ver como una criatura.
Pero dejando eso de lado, llegamos al inicio del spin-off de Megumin y Yun Yun, y con ello, a la segunda interacción entre ambas, la cual resultó ser completamente inesperada. Sin embargo, en otro reino, había alguien en especial que estaba buscando una singularidad misteriosa, una anomalía que se había formado en el universo. Esta persona, convencida de su existencia, estaba segura de que aquello que buscaba se encontraba en su mundo, oculto entre los rincones de lo desconocido y que seguro lo iba a encontrar. Aquí lo dejamos por el momento. Si te gustó, lo invito a suscribirse y darle like al video para que lo recomiende más YouTube, y también les recomiendo unirse al Discord del canal para más información de vídeos futuros, pero sin más que decir aquí lo dejo y hasta la próxima.